Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. También le damos la bienvenida a los hermanos que nos ven en la televisión y a los que nos ven a través del internet también. Así que vamos esta tarde a meditar en la palabra. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 47 al versículo 56. Bien, lo leemos todos a una sola voz. ¿Lo tiene, iglesia? Va, entonces así con voz de trueno leemos toda la palabra del Señor. La leemos a una sola voz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor, todo el mundo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, papito, por darnos el privilegio de ser tus hijos. Gracias, papá, porque nos permites la vida, Señor. Gracias por el regalo de la salvación y vida eterna que nos has dado. Porque sabemos, Dios, que sin ella, Dios, ¿qué sería de nosotros? Gracias porque un día mandaste a tu Hijo, Dios, a morir en la cruz por nosotros. Y gracias a ese regalo que nos diste, Señor, ahora podemos disfrutar de la plenitud, Señor, en la vida en ti, de la vida en ti, Señor. Sabiendo, Dios, que aunque estemos aquí en esta tierra, atribulados, con dificultades, con problemas, un día estaremos en tu presencia, Dios, donde nuestro gozo, donde nuestra felicidad será, Dios, por toda la eternidad. Por eso te damos la gracia, Dios. Y esta noche, Dios, Espíritu Santo, solo te pedimos que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón. Tome control de nuestra vida, para que la palabra, Señor, que tú nos vas a enseñar esta noche nos pueda, Dios, ayudar a entender mejor lo que tú nos quieres enseñar. Señor, la podamos discernir en nuestros corazones, la podamos atesorar y la podamos poner por obra en nuestra vida, Señor. Solo te pido, Dios mío, en esta hora, que tomes control de mi mente, mi boca y de mi lengua. Que seas tú hablando a tu pueblo. Tú conoces sus necesidades y que se manifieste tu voluntad. A mí solo úsame, Dios, como un instrumento en tus manos, para que, Dios, aquí se haga y se diga lo que tú quieres que se haga y se diga, Señor. Damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mi hermano. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar acerca, el tema de hoy es una pregunta: ¿por qué sus amigos lo abandonaron? ¿Por qué los discípulos abandonaron a Jesús? Esta noche, hermano, vamos a tocar este tema, que es un tema muy bonito, muy interesante. Y también yo creo que de alguna manera a usted, hermano, va a identificarse quizás en algunas cosas con lo que vamos a predicar esta noche. ¿A cuánto le gustan que los engañen? A nadie, ¿verdad que no? Levanten la mano a quien le gusta ser traicionado. ¿A cuándo le gusta que los traicionen? A nadie, ¿verdad? ¿A que nadie? ¿Sí o no, iglesia? ¿A nadie le gusta, sí o no? ¿Le gusta, sí o no? No, va. Queda claro que no le gusta que ser traicionado. Ahora la pregunta es al contrario: ¿cuántos son traicioneros aquí?
¿Ah? ¿Cuántos son traicioneros? ¿Cuántos alguna vez han traicionado? ¿Mm? Ay, pastor, me la puso difícil, ¿no? Ajá. No, pastor, yo nunca he traicionado a nada. Eso de nunca, mejor no lo diga. ¿Ah? Porque la traición, cuando la llevamos a la mente, no sé por qué, pero en el caso de la mujer siempre lo lleva, en el caso de la mujer y el hombre, pues en la pareja, en el matrimonio, siempre se lleva a que la persona tenga otra pareja, ¿va? Y siempre traición la asociamos con infidelidad conyugal. Así, el ser humano está tan traumado con esa situación que hablamos traición, lo llevamos inmediatamente a la relación matrimonial, a la infidelidad en la relación matrimonial. Cuando hablamos de traición, hermano, hablamos de no cumplir. Hablamos de no cumplir una obligación. Traicionar, hermano, es pecar. Y hay pecados, hermanos, los pecados se dividen en dos categorías. Hay pecados por comisión y hay pecados por omisión. Diga conmigo, comisión y omisión. Omisión. O sea, solo quítale la C, pues va, la C, ¿verdad? Solo quítale la C y es omisión. La primera es comisión, la otra es omisión. ¿Cuáles son los pecados por comisión? Los pecados por comisión, hermanos, son aquellos que la gente hace, aquellas que la gente comete. Por ejemplo, el que roba, pues está cometiendo un delito, amén, está cometiendo un pecado, el pecado de robar. Aquel que habla un chambre, aquel que extiende un chambre, está cometiendo un pecado de disensión cuando habla algo, ¿eh? Aquella persona que insulta a otra persona, pues está igual, está cometiendo un pecado. Amén. Amén. Así que alguien podría decir, bueno, entonces yo nunca he pecado, porque yo no hago esas cosas. Yo no hago esto, no hago lo otro, no hago, ¿ah? Entonces yo no he pecado. Pero existen lo que les decía, los famosos pecados por omisión. El pecado por omisión, hermano, es aquel pecado que se hace por no hacer. Imagínense, se peca por hacer y se peca por no hacer. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si usted va por la calle, hermano, y usted cuando ve a una ancianita, un ancianito, cruzándose la calle, que casi le atropella un vehículo, y usted no es digno de agarrarle la mano y pasarlo a la calle, usted ya pecó. ¿Por qué pecó? Porque no hizo. Porque la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es? Le es pecado. Dice, oiga bien, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. En otras palabras, es donde entran los pecados por omisión. Por ejemplo, imagínense usted, si usted, hermano, sabe si su vecino, el que está a la par de su casa, no tiene que comer, y usted tiene hasta se le pudre la comida, y usted no lleva un plato de comida a esa persona, usted está pecando por omisión. ¿Por qué? Porque usted sabía que ese vecino no tiene que comer, y usted está pudriéndole estar en la casa, ¿verdad? Entonces está pecando por omisión. Amén, iglesia. Entonces, hermano, cuando hablamos de traición, hermano, no precisamente porque si usted se va a la Biblia y hablamos de traición, mire bien, cuando hablamos de traición y decimos, ¿quién traicionó a Jesús? ¿De quién nos acordamos? ¿A quién trae bien la mente, hermano? Judas. Amén. Judas. Pero el pecado de Judas, la traición de Judas, ¿por qué fue? ¿Qué tipo de pecado fue? Por comisión. ¿Por qué? Porque hizo un trance, fue a transar allá con los sacerdotes, allá con los principales del pueblo, para entregar al Señor. Él cometió un pecado por comisión, fue a vender al Señor. La pregunta es, bueno, entonces Judas es un traidor.
Amén. Pero la otra pregunta es, ¿y en el caso de Pedro? ¿No será un traidor Pedro? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando le preguntaron si él andaba con él, ¿qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco, dijo. Entonces, hermano, también lo traicionó. ¿Sí o no, iglesia? Ahora, la pregunta es, ¿solo Pedro y Judas traicionaron al Señor? ¿Sí o no? Lo traicionaron todos, hermano. Porque la palabra dice que todos huyeron dejándolo solo. Amén. Entonces, hermano, tanto Judas, porque cometió el delito, el pecado de traición contra el Señor, hermano, lo cometió, fue un pecado por comisión. Así, hermano, los 11 discípulos, los otros 11 discípulos, también cometieron un pecado contra el Señor de traición. Lo hicieron por omisión. ¿Por qué? Porque en lugar de quedarse en el momento en que el hermano necesitaba, no se quedaron. Amén. Hermanos, este momento es bien tremendo, porque es el momento donde hay un antes y un después. Hay un momento, es el momento, hermano, donde Jesús, oiga bien, ha llegado casi al final de su ministerio, ha andado predicando, ha hecho maravillas, ha hecho tantas cosas, hermano. Mire, como le digo, ha sanado enfermos, le ha dado la vista a los ciegos, ha hecho caminar cojos, paralíticos, multiplicó los peces y los panes, la pesca milagrosa, cuando hizo que Pedro caminara sobre el agua. Bueno, hermano, y si hacemos una lista interminable de todo lo que Jesús hizo. Amén. Ahora, fíjate bien, yo quiero que vea esta situación. Miren, el momento en que Jesús se queda solo fue un momento bien tremendo para él. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, allá en quizás su humanidad, aunque ya como él sabía que quizás eso iba a ocurrir, pero en su humanidad esperaba que sus amigos lo apoyaran, hermano. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos sentido abandonados por un amigo? ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos sido esperanzados a que alguien nos haga un favor? Y cuando llegamos a que nos haga el favor, se nos niega. ¿Cómo se siente cuando alguien le niega un favor, hermano? ¿Aló? ¿Está aquí, iglesia? Pregunta, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente, iglesia? ¿A alguien aquí alguna vez le han negado algún favor? Sí, ¿verdad? Y se siente feo, se siente defraudado, porque la gente llega con esperanza de encontrar una respuesta, una salida a su problema. Y si alguien va a buscar a alguien para pedirle un favor, es porque espera y confía que allí va a encontrar una solución a su problema. Amén. Bueno, si ni modo, pues si no se puede, no se puede, ¿va? Pero a veces pudiendo, no lo hacemos. Hermano, yo creo que se siente una situación en el corazón de abandono, porque a veces uno confía en los amigos, ¿verdad? Uno confía en que el amigo en el momento que lo necesitemos nos va a echar la mano, ¿verdad? Confiamos en que el familiar nos va a ayudar cuando lo necesitamos. Confiamos en que, como le digo, en la iglesia, en que el hermano nos va a apoyar. Y cuando encontramos y nos damos cuenta que no es así, ¿sabe qué, iglesia? Nos sentimos traicionados. ¿Por qué estos 12 hombres que habían estado con, fíjate bien, póngame atención, yo quiero que vuele su mente, por favor, póngala a trabajar. Imagine que estos 12 hombres, muchos dejaron todo por seguir a Jesús. Por ejemplo, Pedro dejó todos sus barcos, sus redes por seguir a Jesús. Por ejemplo, Leví, que es Mateo, él era cobrador de impuestos y dejó todo allí por seguir a Jesús. Otros fueron escogidos así del montón, tuvieron el privilegio de ser escogidos por el Señor. ¿Ah? Hubo muchas, hermanos, durante 3 años anduvieron con Jesús. 3 años acompañaron a Jesús.
Pasaron por un sinfín de cosas. Vieron un montón de cosas. Vieron cómo Jesús, hermano, tenía poder para hacer un montón de cosas. La gran pregunta es, ¿por qué cuando llega este momento abandonan al Señor? Hermano, eso ocurre también en la iglesia. A veces en la iglesia, hermano, mire, a veces estamos en la iglesia y en la iglesia recibimos bendición, y mientras estamos bendecidos, que no, aquí yo no me muevo, aquí en mi iglesia, aquí voy a estar, no me voy a mover mientras estamos bendecidos. Un problemita, ¡pum!, nos vamos. Cuando Dios nos da un milagro, hasta pasamos, Señor, gracias, Señor, porque Dios me ha bendecido y me ha dado este milagro y todo aquí y allá. Y yo no me voy a mover de mi iglesia. No me muevo. Y así. No me muevo. Y yo aquí lo he escuchado muchas veces, para aquí arriba. 8 días después, ¿sí? Así lo pasó Pedro. Pedro le dijo, mira, el Señor le dijo, yo aunque me tenga que morir, no te voy a dejar solo. Aunque me tenga que morir, no te voy a dejar solo. Pero a los días lo estaba negando. A los días lo dejó abandonado. Veamos el por qué estas personas abandonaron a Jesús. Leamos nuevamente la porción ahí. Dice la palabra de Dios. Mientras todavía hablaba, dice, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Hermanos, muchas veces a uno allá en el colegio de teología, en una materia que se llama administración eclesiástica, a uno le enseñan algunas cosas respecto a no dar cierta confianza, ¿verdad? O sea, ser comedido. Pero eso lo enseñan en el aula, pues en la práctica uno a veces dice, uno se enamora tanto de la gente y uno se abre tanto que da la confianza entera, pues, ¿verdad? Uno no puede ser así un poco. Pero lo que le quiero decir es esto, de que muchas veces, hermano, sabe que Judas, hermano, Judas era un hombre tan cercano a Jesús. Era tan cercano a Jesús que le había confiado el dinero. Oiga bien, el dinero no se le confía a cualquiera, ¿sí o no? ¿Sí o no, iglesia? El dinero no le confía a cualquiera. El dinero no se le confía a, no, Jesús, más tratándose de Jesús, pues Jesús no era. Me imagino que cuando le dijo a Judas, mira Judas, vos vas a manejar los fondos, vas a manejar el dinero, lo decía porque sabía que lo podía hacer y que lo iba a hacer bien. En otras palabras, tenía confianza con Judas. Tenía confianza con él. Y aquí, hermano, nos encontramos que las personas de confianza son las que traicionaron al Señor. Por eso dice el Señor en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Uno no tiene que confiar en las personas, tiene que confiar en el Señor. Amén. Usted como iglesia, usted como miembro de la iglesia, usted no tiene que confiar en nadie, hermano. El pastor, mi hermano, confíe en la palabra. Nosotros los seres humanos somos vulnerables. Nosotros los seres humanos, hermanos, fallamos no una vez, no, hombre, si fallamos un montón de veces. Somos seres imperfectos. Debemos entender eso, hermano. Debemos entender eso. Porque muchas veces, hermano, levantamos a las personas en pedestales por A o por B razón. Y el problema es que cuando aquella persona que está en el pedestal comete una falta, ¡pum!, no se cae la persona, sino que se siente frustrada la persona que ha tenido arriba. Y esa frustración, hermano, es lo que le pasó a esta gente. Porque cuando se sintieron frustrados, ¿sabe qué? Mire,
Abandonaron al Señor. ¿Por qué lo abandonaron? Porque había frustración. Porque no habían entendido el mensaje del Señor. No habían entendido que cuando Él dijo que su reino no era esta tierra. No habían entendido que le había dicho que nosotros aquí en esta tierra somos embajadores de Él. Que aquí Él nos iba, que aquí en esta tierra íbamos a sufrir, pero que teníamos algo allá arriba, que Él se iba a ir a prepararnos moradas. Amén. Esto significa, dice, y los traeré a mí mismo, dice, y vendré y los tomaré a mí mismo, para que estén donde yo esté. ¿Ah? Entonces no habían entendido el mensaje, todavía andaban pensando en otras cosas. Porque dice que Jesús se acercó, mire, para que ¿cómo se llama? Judas se acercó, ¿y qué fue lo que le dio? ¿Qué fue lo que le dio? ¿Con qué entregó Judas a Jesús? Con un beso. Y para que alguien le dé un beso a alguien, es porque hay confianza. Amén. Usted no le da un beso a alguien que no tiene confianza, por lo menos en saludo, pues. Amén. En salud no le... Entonces, hermano, ¿esto qué significa? Significa pues que ese Judas tenía confianza con Jesús. Igual, Jesús tenía confianza en Judas. Mire qué más. Y Jesús le dijo: ay, amigo, ¿a qué viene? Le dijo. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, dice, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Esto tiene una enseñanza, hermano. Muchas veces Dios, hermano, no necesita que usted lo defienda. Oiga bien, iglesia, Dios no necesita que nosotros lo defendamos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Sí, hermano. Y miren, por esa razón, no se ponga a pelear con otra gente, hermano. Que mira, que no de que la Virgen aquí, que los santos, que el hombre. No se ponga a pelear, no defienda a Dios. Dios se puede defender él solo. Amén. Amén. Quizá cuando usted se quede callado, va a ser más a que usted se ponga a pelear con la gente. Amén. ¿Por qué? Porque al quedarse callado va a dar una muestra de humildad, una muestra de que realmente usted es un hijo de Dios. Usted se pone aquí, allá, y no, lo que va a pasar es que la gente se va a enojar y nunca va a decir que es cristiano. Solo porque uno le habla las cosas, lo que uno cree se enoja con uno, ¿verdad? No se tiene que enojar, hermano. Dios no necesita que uno ande defendiendo. Amén. ¿Por qué? Viene Pedro, y cuando vieron que iban a capturar a Jesús, agarra la espada, ¡plá!, le arranca la oreja al soldado. ¿Y sabe qué hizo Jesús? La recogió del suelo y la volvió a pegar. Hizo un milagro ahí. Hizo un milagro. ¿Verdad? Y le dijo: guarda la espada. Le dijo: ¿acaso yo, dice, no puedo decirle a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles? ¿Acaso no lo puede hacer? Pero si yo lo hago, ¿cómo se cumpliría esto? ¿Cómo se puede cumplir la palabra, la profecía? Entonces, hermano, viene y lo agarran y se lo llevan. Y mire qué pasa al final. 54. Dice: pero como entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que se haga. 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Qué dice al final? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Dejándole huyeron. Aquí, hermano, no vamos a hablar de los 12 discípulos, porque se entiende, prácticamente lo que les pasa a todos es casi lo mismo. Pero hay algo que caracteriza a los 12 discípulos. Fíjate bien. A ellos los caracteriza fatiga y temor. ¿Por qué
¿Por qué? Oiga bien, ¿por qué salieron corriendo? ¿Por qué huyeron? Porque estaban cansados y tenían temor. Cansados y temor. Quiero que lea conmigo, por favor. Léame ahí en Mateo 26, de 36 al 41. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló, iglesia? No le escucho. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice después? Pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló. ¿Cómo lo volvió a hallar? Durmiendo, porque los ojos de ellos, dije, ¿cómo estaban? Cargados de sueño. 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces los discípulos, hermanos, ¿qué es lo que tenían los discípulos? Tenían fatiga. Tenían fatiga, hermano. No pudieron orar ni siquiera una hora, estar velando con el Señor mientras Él oraba. Hermano, en la iglesia muchas veces pasa lo mismo. Hay tanta gente cansada, hermano, en sus quehaceres diarios, que ya no le queda energía para hacer algo por Dios. Hay tanta gente que se mete en su afán a diario de sol a sol, se cansa, cuando ya quiere leer la Biblia, ya no aguanta. Hay gente que trabaja de sol a sol, cuando quiere venir a la iglesia, viene a dormirse. Y yo veo gente llamándome así. Cae y le digo: espera, ya voy a llegar. ¿Sabe por qué? Cansados. ¿Sabe qué, iglesia? El cuerpo se cansa. Digo conmigo, el cuerpo se cansa. Porque la carne dice que es débil. Y si eso le agregamos, hermano, la carne es débil, y si a eso le agregamos que el diablo le pasa la cola por aquí, y usted hasta siente que lo chinea y que lo mece así. Mire, hermano, cansa. Los discípulos estaban cansados, hermano. Ya no aguantaban. Los discípulos habían andado caminando, haciendo tantas cosas. Algunos con el Señor y otros seguramente se iban, pues. ¿No? Y cuando llegó este momento, hermano, llegó un momento crucial. No tenía fuerza ya. No había fuerzas. Muchas veces la iglesia, hermano, está metida en tantas cosas, hermano, que cuando venimos a sentir, cuando necesitamos energías para luchar, no hay energía, no hay fuerzas. Amén. Debemos de reservar energías para el Señor, hermano. Mire, yo le voy a dar un consejo. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? Vamos, honestamente, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? ¿Ah? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Estás leyendo tú? Sí. Amén. Le voy a dar un consejo. Lea en la mañana. En la noche física no se puede.
No le voy a decir que no le voy a decir que no, que es una regla general, ¿cómo se llama? Hay excepciones. Hay gente que en la noche le gusta leer y que se concentra y todo eso. Hay excepciones. No estoy diciendo que todo el mundo es igual. Pero es más fresco leerle en la mañana. Es más fresco. Usted se va a bañar, más que toda la gente que trabaja, pues. Si usted queda durmiendo ahí en la cama y se levanta a las 9, pues, ¿verdad? Pero tiene más tiempo para hacerlo. Pero si aquella persona, por ejemplo, va a su trabajo, va a su negocio, tiene que ir a abrir temprano, mira, hermano, en la mañanita, levántese, báñese, ¿verdad? Y antes de ir a comer o desayunar, si es que desayuna en la casa, ¿verdad? Allí lea la Biblia. Léala, ahí no se va a dormir. No creo que se acaba de levantar y está bien dormido allí no se va a dormir. Amén. ¿Verdad? Tiene que buscar un mecanismo, una forma para leerla. Pero oiga bien, iglesia, dice la palabra que estos hombres estaban dormidos. Y Jesús se fue a orar cuando oraba. Bien. ¿Y a quién encontraba dormido? A Pedro. Y Pedro, que la llevaba de garboso, pues, ¿verdad? Desde que aquí. Ajá. Pero estaban dormidos. Entonces, hermano, había una fatiga tremenda. Estaban cansados. Cuando Jesús solicita que sus discípulos oraran por él en uno de sus momentos más difíciles, ellos querían hacerlo, pero estaban demasiado cansados. Estaban cansados, hermano. Ellos querían orar, pero no aguantaban. Había también en ellos, había temor. Si usted lee el versículo 55 y 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra ladrones habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto puede suceder para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué dice? ¿Qué hicieron? Huyeron. ¿Cuándo alguien huye? Cuando tiene miedo. Si usted no tiene miedo, no huye. Amén. ¿Por qué la gente se le va huyendo? Porque tiene miedo. Si en este momento temblara, ¿qué haría usted? Sale corriendo para allá. ¿Sí o no? Para allá o para allá, y va a ver para dónde más va. Ajá. ¿Por qué, iglesia? Porque tiene miedo que le vaya a caer de cachucha a este lado, ¿verdad? Tiene miedo. Entonces hay un temor. Entonces los discípulos, ¿por qué salieron huyendo? Porque tenían miedo. Tenían miedo, iglesia. ¿Cuántos sienten miedo aquí? ¿Sabe que muchas veces la iglesia, hermano, tiene mucho miedo? ¿Sabe que la iglesia le tiene miedo a los ministerios? Muchas veces, hermano, cuando a veces uno, el pastor o el líder, le da un encargo a X persona, por ejemplo, por decir algo. Yo la vez pasada me acuerdo que le dije a cierta persona, le digo: mire hermano, yo necesito que usted se encargue de esto. Cierta, como le digo, actividad dentro de la iglesia. ¿Sabe que no volvió a venir el hermano? No volvió a aparecer. Se fue. ¿Por qué cree que fue? Tuvo miedo. Miedo, hermano. Hay mucha gente que le da miedo. Ajá. Hay mucha gente que no tienen el valor de enfrentar. Los discípulos tuvieron miedo, por eso salieron corriendo. Mucha gente sale huyendo. Mucha gente deja solo a la gente porque tiene miedo. Es de como que yo le digo a usted, póngase a pensar. Imagínese que usted va con un amigo, hermano. Su amigo del alma. Y de repente en la calle le salen dos ladrones a su amigo y le ponen pistola. ¿Qué haría usted? ¿Ah? La pregunta, oiga iglesia, ¿qué haría usted? Bueno, si lo vas a matar a él, matame a mí también. ¿Haría eso usted? ¿Ah? Mire, ve, disimuladamente va. Voy a avisar a la policía. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Miedo. Amén. Amén, iglesia. Tenía miedo.
Ahora, hermano, mire, esta gente cuando vieron a los hombres que iban llegando con palos, con espada y a prender al Señor, dijeron, patita, ¿para qué te quiero? Ajá. Y dejaron solo al Señor, hermano. Lo dejaron solo. El único que quedó allí haciendo la upa fue Pedro. Le voló la oreja al soldado. Pero Jesús le dijo, no, tranquilo, no es así como se resuelven las cosas. Amén. Entonces, hermano, imaginen que esta gente tenía miedo, estaban cansados y tenían miedo. Y quiero que por favor váyase ahí mismo Mateo, en el capítulo 26, también el mismo, desde el 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, mire cómo le dice Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dice? Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué le dice el 35? ¿Qué dice? Aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué dice? No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mira, hermano, muchas veces no es bueno hablar. Muchas veces, hermano, mejor hay que quedarse callado. Mire, alguien yo pastor, yo voy. ¿Ah? Solo por hablar. Pedro tenía 2 problemas, hermano. Pedro era arrogante. Oiga bien, la historia de Pedro es una historia de arrogancia. Él era un arrogante. Él les dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él se creía, dice, Pedro se creía un super cristiano, un superhombre. Se creía que las había todas. Ajá. Mi hermano, es bien tremendo eso. Aquí en la iglesia, aquí hemos visto gente, pastor, mire, aquí vamos a hacer esto, lo otro, y aquí, y vamos aquí. Cuando viene el problemita también, Pedro le dice, mira, señora, aunque me tenga que morir, no te voy a negar. Pues sí. No es lo mismo decirla que verla venir, como dicen. Ajá. No es lo mismo. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos a veces tratos con Dios. Porque muchas veces, hermano, comprometemos cosas a veces bien complicadas. Y Dios, hermano, dice la palabra que todo lo que usted le promete a Él lo toma por deuda. Amén. Lo toma por deuda. Y Pedro le dijo, no, aunque me toca que morir, le dijo, contigo, no te voy a negar. Y el Señor lo llevó al límite para ver si era cierto eso. Cuando Jesús estaba haciendo, lo estaban interrogando, estaban golpeando, Pedro llegó por ahí. Léalo, por favor, léalo conmigo. Se va a dar cuenta. Váyase ahí mismo en el mismo capítulo 26, váyase al versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿cómo le dijo? Tú también estabas con Jesús de Galilea. ¿Qué le respondió él? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús de Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, dijo. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo.
Mire, hermano, no le vaya a cantar el gallo. Amén. Pedro, hermano, era arrogante. Pedro la creía que él podía todo. ¿Sí? Pedro, bueno, al final pues fue un líder pues en la iglesia primitiva, pues. Pedro. Tanto así que la iglesia tradicional pues lo considera como el primer papa, ¿va? Lo cual no es cierto, pues, pero así, ni modo. Pero Pedro, hermano, con el Señor, sí, él siempre andaba adelante. Era líder. Pero tenía, hermano, hay que tener mucho cuidado. Porque cuando usted, hermano, se compromete con algo, póngame atención, iglesia, cuando usted se comprometa con algo, con Dios o con su iglesia, cúmplalo. Le va a cantar el gallo. Diga que está para su hermano, te va a cantar el gallo, hermano, dígale. Y va a ser duro, hermano. ¿Sabe qué le pasó a Pedro? ¿Sabe qué le pasó a Pedro? Después que cantó el gallo, se acordó de lo que había prometido. Y cuando se acordó de lo que había prometido, ¿sabe qué, iglesia? Dice que se puso a llorar de tristeza porque había prometido algo que no pudo cumplir. Amén. No pudo cumplir. Mire, hermano, si no es lo mismo decir, no, yo lo voy a hacer, que si hablar no cuesta. Diga que la persona, hermano, hablar no cuesta, dígale. No cuesta. El mundo está lleno de buenos deseos, hermano, de buenas intenciones. Oiga bien, iglesia, el mundo está lleno de buenas intenciones. Todo el mundo tiene buenas intenciones de todo. El asunto es que esas buenas intenciones llevarlas a la práctica. Y eso, hermano, en el Señor. ¿Cuántos de hermanos aquí en la iglesia alguna vez hemos dicho, yo voy a hacer esto, voy a apoyar aquí y allí? Pero han quedado en buenas intenciones. Y como buenas intenciones te reciben, pues. Y no le va a decir a la gente, no, mire, no lo haga, porque no, bueno, está bien, hagámoslo. Buenas intenciones. Amén. Pero hermano, debemos de saber. Ahora, yo le voy a decir algo, pues póngame atención en esto. Cuando usted le promete algo a Dios, yo la recomendación, el consejo que doy, cúmplalo. ¿Cómo? Yo no sé. Cúmplalo. Porque si no lo cumple, si no se lo va a demandar. Porque a él no se le miente, hermano. Amén. Dios dice la palabra, no puede ser burlado. Diga conmigo, no puede ser burlado. No, hermano, no puede burlar. Pero, oye bien, cuando usted prometa algo, cúmplalo. Amén, iglesia. Pedro, por andar de bocón, le cantó el gallo, hermano. Oye bien, por andar de bocón le cantó el gallo. Porque cuando usted promete algo, Dios lo va llevando, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si lo va a cumplir, vamos a ver si lo va a cumplir, vamos a ver. Y lo va topando. Eso le pasó a Pedro. Vos dijiste que no me ibas a negar, vos dijiste que si era posible, ibas a morir conmigo, vamos a ver si es cierto. Y lo fue llevando. 3 personas, vos andabas con él. No, yo no lo conozco. La otra, no, este parece. No, a ver quién será ese que anda ahí. Y el último, dice que se puso a murmurar, a maldecir, enojado porque le dije que andaba con ellos, para que hasta la forma de hablar se le parecía. Ajá. Entonces, ¿qué hizo a Pedro? Oiga bien, traicionar a Jesús a través de la negación, su arrogancia. ¿Sabe qué? En la iglesia hay muchos cristianos arrogantes. Muchos cristianos que, no aquí va, estamos hablando en otras iglesias, aquí no hay. Aquí no, en otras iglesias, en otros lugares. En las iglesias hay gente que le gusta darse el taco. Aquí, esto y lo otro. Esa se llama arrogancia. Amén. Aquellos que les gusta sobresalir.
Y no les importa avergonzar a quien sea, hasta el pastor, pues no les importa sobresalir, hacerse notar. Ese es el problema que tenía Pedro. Hacerse sentir, que lo vean. Yo soy, ve, aquí estoy, mírenme a mí, ve. A eso se le llama arrogancia. Amén. Pedro tenía ese problema. Por eso que también tenía otro problema. Pedro, además de ser arrogante, iglesia, también, ¿sabe qué? Era miedoso. Era miedoso, fue intimidado. Dice que cuando Pedro es confrontado por tercera vez, él hizo lo que muchos cristianos hacen: comienzan a argumentar en vez de admitir su error. Pedro fue intimidado por estas personas que simplemente lo que estaban era molestándolo. Si usted cree que si a Pedro hubieran querido capturarlo, lo hubieran capturado cuando le voló la oreja al soldado. ¿Sí o no? Allí lo hubieran capturado. Allí lo hubieran capturado cuando llegó cerquita. Aquí viene, agárrenlo. La gente lo estaba molestando. Igual que aquel, ¿verdad? Es como cuando usted allá en el cantón, pues allá en el cantón, en la colonia, en el lugar allá donde usted vive, le dije: ¿vos cristiano? No, yo no. ¿Verdad? Si lo que le están es molestándolo, ¿verdad? Molestando. Entonces, hermano, Pedro, no obstante que era arrogante, era un tipo miedoso también. Amén. Miedoso, tuvo temor, tuvo miedo. Ahora bien, veamos el caso de Judas. La historia de Judas es una historia tenía dos problemas también. Judas tenía avaricia y tenía desilusión. Lea por favor allí mismo Mateo 26, mismo capítulo 26. Váyase por favor al versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: mire lo que llega, lo que dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos que le asignaron, dice, 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuál era el problema de Judas? Avaricia. A Judas le interesaba, mire, ve, las chirilicas. A Judas le interesaba la plata. Judas tenía un problema. Judas andaba con Jesús porque creía que Jesús iba a ser el libertador del pueblo de Israel, pero que él iba a quedar como rey. Y Judas esperaba que si Jesús quedaba como rey, él iba a ser el tesorero del reino. Imagínense qué mentalidad la de Judas. Como Judas, Jesús entró como rey, lo proclamaron como rey. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermano, él creía que él iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los romanos. Y al ser liberado, lo iban a proclamar a Jesús como rey. Entonces Judas creía, como a él le había dado el chancecito de manejar la plata mientras Jesús tenía su ministerio, él creía que al quedar como rey Jesús, él iba a ser el tesorero del reino. Imagínense, iba a manejar todo el dinero del reino. Pero qué regala que llevó Judas. Cuando vio que no era así, cuando vio que las cosas, Jesús, en lugar de ¿cómo le digo?, de ir en contra del imperio, decía que había que amar al enemigo. Dijo Judas: ni modo, ya que no voy a hacer eso, pues aunque algo tengo que sacar de este volado yo, ¿verdad? Y se fue para donde los enemigos. Mire, hagamos un negocio. Yo ando cerquita allí, tengo confianza con él, ¿ah? Con el maestro. Yo sé cuánto me dan si los entrego. Entonces, mi hermano, hay mucha gente que se aprovecha del evangelio. Amén. Hay mucha gente que en la iglesia lo que le interesa es la plata, hermano. Hay mucha gente que viene a la iglesia porque viene a vender cosas. ¿Sí? Le interesa más cuántos volados vende ahí. Hay mucha gente que anda plata para ver a quién le presta y cobrar el interés, ¿ah? Aprovechar la necesidad de los demás.
Hay gente, hermano, que se aprovecha. Oiga bien, Judas tenía ese problema que es la avaricia. Era avaro. ¿Sabe qué es un avaro, hermano? ¿Sabe qué es un avaro? Es una persona que quiere más, que quiere más. ¿Y sabe qué? Y estas personas todo el tiempo andan en desgracia. Tienen tanto, pero no lo disfrutan. Porque su avaricia es tan grande que no quieren gastar. Hay mucha gente que solo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Pero nunca, hermano, algo. A la hora de ofrendar, más poquito. A la hora de ayudar a alguien, no le ayuda a nadie. Amén. Sí, hermano, hay mucho. Entonces, Judas tenía ese problema. Y cuando ¿cuál fue el problema de Judas? Se frustró. Porque esperaba ser el tesorero del reino. Él pensaba en dinero, no pensaba en cielo, no, él pensaba en la plata, hermano. Y las iglesias están llenas de gente de esas. Y cuando no logran esas cosas, ¿sabe qué es lo que pasa? Abandonan al Señor y se van a hacer otros negocios por allá, cuando ven que el negocio no funciona en la iglesia. Entonces, hermano, hay mucha gente que se lucra del evangelio. Mucha gente. Entonces esta gente, cuando no encuentra, hermano, se siente frustrada y deja al Señor. Les pasa igual que Judas. Judas tenía desilusión. Dice que en la avaricia, dice que él era un hombre avaro. Judas tenía avaricia por el dinero y esa avaricia sobrepasó su amor por Cristo. Jesús dijo que ningún hombre puede servir a dos maestros. Si tú estás sirviendo a dos maestros, tú tomarás automáticamente y eventualmente una decisión, así como Judas lo hizo, y te alejarás de tu Dios. Judas, oiga bien, nosotros como cristianos no podemos servir a dos señores. El dinero es un señor, Jesús es otro señor. ¿Adora a Jesús o adora su dinero? ¿Verdad? La historia de Judas es una historia de desilusión y él fue desilusionado. El panorama que tenía Judas acerca del Mesías era un panorama de derrocar el gobierno romano, no de ministrar a aquellos de necesidad. Pero después de que Jesús fue sentenciado a muerte, Judas comete suicidio y se ahorcó. ¿Qué fin tan trágico fue el de Judas? El panorama de muchos cristianos es únicamente de que bendición puede recibir de parte de Dios y no de servicio a Él. Y al fin de cuentas resultan desilusionados. Hermanos, la desilusión lo va a hacer que se aleje de Jesús. Hay muchos varones que llegan a la iglesia a buscar mujeres, a buscar esposas. Que me voy a casar y quiero casarme, en la iglesia quiero encontrar a mi pareja. Y muchas mujeres igual. Y cuando no encuentran lo que buscan, ¿verdad?, se desilusionan. Amén. Amén. Otra gente busca, qué sé yo, otro tipo de cosas. Y cuando no lo encuentran, se desilusionan. ¿Sabe qué pasó con Judas? Se ahorcó. Debes entender, dice, el por qué sigues y sirves a tu Dios. Porque si no, algún día resultarás desilusionado y ahorcándote espiritualmente. Hay un ahorcamiento espiritual. No es literal que usted se va a ahorcar, se va a poner a un lado, se va a ahorcar. No, hermano. Hay muchos cristianos que se ahorcan en su desilusión. Hay muchos cristianos que ya no aguantan más, ya no soportan, no aguantan, no se sienten bien, se sienten fríos espiritualmente, no hay fuego, no hay nada, ¿verdad? Y eso, hermano, lo que hace es que se suicidan espiritualmente, se apartan del Señor y usted los encuentra en la calle ahora haciendo otras cosas que no debería estar haciendo. Amén, iglesia. Ahora, hermano, yo quiero, para cerrar, preguntarle a usted: ¿cuántas veces usted ha traicionado al Señor? Muchos lo traicionaron hoy, ¿no? No vinieron. Algunos se fueron para la playa. Yo sé que algunos fueron para la playa. Otros se fueron, no sé para dónde. Otros simplemente no quisieron venir. No, pastor, eso no es traición. Es pecado ¿por qué? ¿Por qué dije? Por omisión. Cuando usted no viene a la iglesia, usted está pecando por omisión. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pastor, mire, pero es que yo estaba haciendo algo bueno en la casa, mire, me quedé haciendo esto. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Su relación es con Dios. Es que Dios lo sabe, pues sí, pues porque Dios lo sabe. Hermano, tenemos que serle fiel al Señor.
No lo dejemos, hermano. Ya el Señor sufrió esa situación de abandono. Él aún así, pues, a Pedro lo restauró, lo levantó nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque Pedro se arrepintió. No importa cuántas veces, hermano, usted se haya apartado del Señor, cuántas veces lo haya traicionado, cuántas veces haya dejado un ministerio tirado, cuántas veces, hermano, usted le haya fallado. ¿Sabe qué? Solo acérquese al Señor, pídale perdón. Señor, aquí estoy de nuevo, dame una nueva oportunidad. Si Judas, en lugar de, fíjate bien, Judas se arrepintió, porque dice la palabra que las monedas las fue a tirar de regreso allá a la gente cuando vieron que lo habían sentenciado a muerte. Se arrepintió, se dio cuenta del error que había cometido. Pero ¿qué tal si Judas, en lugar de hacer eso, se hubiera de Jesús? Mira, Señor, perdóname, le regué, mi avaricia me cegó, cometí el error, cuando vine a sentir ya lo había hecho, pero quiero que me perdones. Pregunta, ¿cree que Jesús lo hubiera perdonado? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero qué hizo Judas? Se ahorcó. Muchas veces en la iglesia cometemos errores en la iglesia. Cometemos faltas. Y a veces faltas que la gente se da cuenta de las que se cometen. Muchos hacen como Judas, se ahorcan espiritualmente, se van de la iglesia y ya no vuelven a aparecer. Ese se llama ahorcamiento espiritual. Pero ¿qué tal si usted, en lugar de salir huyendo, dice, bueno, la regué, pero voy a tratar de no hacerlo, me voy a restaurar, voy a seguir adelante, ¿verdad? Tal vez me señalen, posible que sí, pero me voy a mantener firme. No olvide, hermano, que nosotros seguimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por todos nosotros. Si usted logra entender, hermano, el sacrificio que Cristo en la cruz del Calvario, mire, hermano, manténgase firme, no se mueva, no lo traicione, no sea traicionero con el Señor. Si usted le falla al Señor, usted se convierte en un Judas o se convierte en un Pedro negándolo. Si usted no le sirve a Dios, si usted no sirve en un ministerio, usted está haciendo, oiga bien, está pecando por omisión, porque usted puede hacerlo y no lo hace. Hermanos, aprendamos esto, por favor. Métanlo en su corazoncito, no abandone al Señor. ¿Sabe qué? Aunque parezca quizás fuera de sí, Jesús necesita de que nosotros estemos aquí. Jesús no necesita, hermano, para ir a ganar. Dice la palabra del Señor que si usted no predica, las piedras van a hablar. ¿Preferiría usted que hablaran las piedras y no usted, hermano? Dios no necesita a nosotros para que vayamos a predicar. Amén. Él ya hizo su parte, pero por eso nos regaló la salvación y vida eterna, para que nosotros vayamos y llevemos el mensaje a los demás. Así que, hermano, y la palabra del Señor dice que usted no entiende, debe entender, usted tiene cerebro. Por eso que Él dice aquella palabra que me pareció muy bonito, que dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Yo le digo esta noche también a ustedes, el que tenga oídos para oír, que oiga. Denle un buen aplauso, Señor.